¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Consenso, ¿eh? Bueno, nos quedamos todos ahí un poco atravesados y conmovidos por lo que recién contaba la señora Algebert ahí en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, esa pesadilla horrorosa que le tocó vivir cuando fue secuestrada el 7 de octubre por Hamas, por la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Todos los detalles que brindó, también fue un poco triste que abriera tanto su corazón y contara detalles tan horrorosos frente a gran mayoría de sillas vacías, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que nos quedamos ahí escuchando, todos los que hacemos este programa y esta transmisión, y esperamos también que a través de la pantalla de TV llegue el testimonio de ella en nombre también de los que empezaron a ser devueltos a sus hogares y aquellos que no, que fueron asesinados, violados, torturados y masacrados en manos de la organización terrorista Hamas. Bien, estos son los títulos para nosotros en el día de hoy. Pliegos del Hijo y García Mansilla, la votación en el Senado de los pliegos de los jueces para la Corte Suprema de Justicia, les vamos a estar contando. Es un día muy importante en relación a esto porque, como les contábamos antes del feriado, también depende de la conformación de los jueces de la Corte, por ejemplo, lo que pase con la causa vialidad, entre otras, ya que esta semana tuvo mucho revuelo. En un ratito les contamos. Y también se viene el informe del jefe de gabinete, se espera la visita de Guillermo Francos, que tiene que dar su informe de gestión. Ustedes lo saben que tiene que hacerlo alternadamente entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así que vamos a estar contándoles los detalles, las preguntas que se elaboran, la dinámica, tiene todo este tema Dani. En un ratito nos lo cuenta. ¿Y qué es lo que dejó la Comisión de Legislación del Trabajo? Este debate por la reforma sindical. En realidad también cae en una semana, la que se está conformando la semana próxima, muy particular, porque es la semana donde se está gestando el tercer paro nacional por parte de las organizaciones trabajadoras contra el gobierno nacional. Así que vamos a estar contándole los detalles, qué significa la reforma sindical y hacia dónde va esta actividad de legislación del trabajo. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo andas, Meli? Un placer saludarte. Como siempre, muy buen día. Bueno, en un ratito vamos a estar repasando un proyecto que el otro día cuando habíamos anticipado, que tiene que ver con la donación de órganos y algunas modificaciones que buscan hacer varios diputados de diferentes bloques, entre ellos el bloque oficialista, en comunión con otros bloques de la Cámara de Diputados y obviamente con todas estas novedades que contabas vos en los títulos. Muy bien. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Hoy es un día muy agitado en el Senado también. Vamos a recordar entonces que se debaten los pliegos, ¿no? ¿Va a haber quórum o no va a haber quórum? Es la gran pregunta. Hasta el momento yo creo que me atrevo a decir, Meli, que la sesión va a empezar a las 14:30 como el tiempo máximo, porque en principio estarían bajando un buen número de Unión por la Patria, también estaría bajando la mayoría del bloque del PRO y estaría bajando también un buen número de la Unión Cívica Radical para dar quórum, para tratar y a priori rechazar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema. Y también, bueno, mucha expectativa, Meli, en la Cámara de Diputados, por lo que mencionabas recién en los títulos, porque, bueno, en este mes va a venir a la Cámara de Diputados el jefe de gabinete, Guillermo Francos, para dar su informe de gestión. Y en el medio también eso va a poner sobre la mesa nuevamente el tema del caso Libre. Recordemos que la oposición está buscando una sesión que sería para la semana que viene, todavía el pedido no trascendió. No solamente sería para caso Libra, ahora lo vamos a hablar bien, porque bueno, justamente se dificulta conseguir el quórum y lo que están buscando es incluir otros temas o incluir otros proyectos para asegurarse los 129. Claro, bueno, eso es también lo que se viene. Recuerden ustedes que estamos en una semana un poco atípica por el feriado del 2 de abril que cayó en la mitad de la semana. Entonces, entre otras cosas, me quedé pensando por ahí la falta de quórum, la falta de diputados reunidos en las comisiones también pueda llegar a deberse a que algunos tuvieron que viajar a sus provincias por las vigilias que suponen el día donde se conmemora a los caídos en la Guerra de Malvinas. Probablemente hay expectativa también por lo que pueda suceder, no solo por esa sesión especial convocada para la semana que viene, sino porque la semana próxima también, en el día anterior al paro que está previsto,
va a haber actividad en comisiones acá y se va a intentar, cuando se coincide con la marcha habitual de los jubilados los miércoles, ver si se puede avanzar con la prórroga de las moratorias, ¿no? Que es un reclamo también que vienen pidiendo más afuera del Congreso que adentro, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. Respecto a lo del caso Libra, recién decía Dani, es uno de los temas que podría tratarse o debatirse, es decir, un pedido de la averiguación a través de comisiones especiales de qué es lo que pasó y poder determinar responsabilidades en este sentido. Y hay expectativa en el contexto también internacional por el viaje del presidente hacia los Estados Unidos, así que hay que ver en ese sentido qué es lo que pasa con, de nuevo, ¿no? Toda la agenda de lo que suponen los anuncios que hizo en las últimas horas Donald Trump, así que también hay expectativa respecto de cuáles pueden ser las repercusiones, me estoy refiriendo a toda la cuestión de los impuestos. Bueno, arrancamos con el programa de hoy que, bueno, como decíamos, ¿no? Arrancó un poco diferente porque recibimos del trabajo en comisión, que fue un trabajo, digamos, más que nada de exposiciones, porque no había quórum reunido. Dani, está previsto en el mes de abril que venga el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que venga a dar su informe de gestión. Esto es una manda constitucional, o sea, es una responsabilidad que asume el jefe de gabinete y lo hace de manera alternativa. Primero, si lo hace en Senado, después tiene que ir a diputados y viceversa. Así que esta vez tocaría acá. Esta vez tocaría en la Cámara de Diputados. Recordemos que el último informe de gestión fue en noviembre y trascendió la famosa foto con la vicepresidente Victoria Villarruel, que en ese momento ya había empezado a tener incluso más rispidezas con el Ejecutivo. Es algo que en realidad esa relación venía ya bastante fragmentada durante todo el año pasado, pero para fin de año, cuando se destapó también la situación del senador Edgardo Cuéllar, y se acusó a la vicepresidente también después de como haber no firmado el traspaso de mando, porque recuerdan que en esa sesión el presidente había viajado y ella la presidió igual, querían acusarla de inválida justamente para recuperar esa banca, ¿no? Pero eso también, bueno, generó muchísima tensión, más tensión de la que ya venía habiendo, pero Guillermo Francos en ese entonces se sentó con la vicepresidente, se sacó una foto muy sonriente con medialunas de por medio, y un poco lo que también habían dicho es que él siempre mantiene esa relación, digamos, cordial y de amistad, algunos dicen, con la vicepresidenta, a pesar de que ella con el Ejecutivo no está pasando por un buen momento hace bastante tiempo. Ahora toca la Cámara de Diputados en un contexto también hostil, también de tensión con los legisladores, pero en este caso por la cuestión de Libra. Si vamos a las placas, recordemos que justamente, como bien estabas mencionando recién, el jefe de gabinete tendría que venir todos los meses a dar explicaciones sobre la gestión del gobierno, ¿no? Pero en realidad lo que se termina haciendo es evalúan cuándo es conveniente. El último fue en noviembre, ya ahora en abril, como están también impulsando la sesión por el caso Libra, también se cuela el hecho de que hay una interpelación que están pidiendo a Guillermo Francos y en algún punto se termina anulando ese pedido, porque es el que tiene más consenso, pero al mismo tiempo el jefe de gabinete ya va a venir. Entonces ahí se termina poniendo, se terminan entrecruzando estas dos cuestiones. Lo que sí te puedo confirmar, Meli, es que el jefe de gabinete va a responder preguntas sobre el caso Libra en el informe de gestión. Eso ya está confirmadísimo. De hecho, el viernes pasado, no sé si podemos ir a las placas, el viernes pasado, bueno, ahí teníamos, perdón, el artículo de la Constitución en el que decía que tiene que ser al menos una vez por mes concurrir al Congreso para dar explicaciones sobre el informe de gestión. Pero si pasamos a la siguiente placa, lo que le estaba mencionando es que, bueno, hay un montón de preguntas que van a estar claramente enfocadas en el tema de Libra. Por lo pronto van a ser en el total de las preguntas más de las que fue en el último informe de gestión. Estamos viendo en placa la cantidad de preguntas que fueron en cada informe de gestión. El primero lo hizo el ex jefe de gabinete de Nicolás Pose. Los otros dos sí los hizo ya Francos asumido en ese cargo. En esta oportunidad se van a hacer más preguntas de lo que están diciendo del Ejecutivo, de los que se hicieron en el último, que fueron 1093, que en realidad eran como 1500, pero se redujeron a 1093 por repeticiones, como suele suceder. Ahora, ¿cuántas preguntas son sobre el caso Libra? Esa es la gran incógnita.
Lo que dejaron trascender hasta ahora no quieren hacer públicos los datos de la cantidad de preguntas. Reitero que se venció el plazo para remitirlas al Ejecutivo la semana pasada, el viernes pasado fue el último día. Todavía no quieren dejar trascender cuántas preguntas son, pero ¿sabes el comentario que hicieron en Casa Rosada sobre cuántas preguntas son sobre el caso Libra? Menos de las que se imaginan. Ajá. Ahí es cuando entra la cuestión sobre el tema de la interpelación a Guillermo Francos. Lo que pasa es que la interpelación es a nivel personal. Exacto. Y el informe de gestión Claro. es, como su nombre lo indica, es un informe de gestión. Entonces, por ahí si le preguntan, ¿usted conocía a fulanito de tal? Digamos, no tiene nada que ver con lo que... Y aparte no cobra tanto protagonismo. Porque la realidad Claro. es que estás hablando de un montón de cuestiones que a nivel país son igual o más relevantes que la cuestión de la criptoestafa. Y por supuesto que queda opacado el tema Libra y lo que quiere la oposición es todo lo contrario, que ese sea el centro de la escena. Lo que Por pasa es eso que también se da en un contexto donde se cruzan las dos cuestiones, ¿no? El pedido no solamente a Francos, sino a muchos integrantes del gabinete, como a la propia secretaria de Presidencia, Karina Milei, Sí. al Sí, presidente claro, de la Nación, Javier Milei, y también al sí. propio vocero presidencial, claro. Manuel Adorni, pero fueron tantos los dictámenes que surgieron que igual de todas maneras todavía tienen que tener su lugar en una sesión aquí en la Cámara de Diputados para ver en definitiva cómo se termina acordando. Que venga Francos a dar el informe como jefe de gabinete de ministros, que lo suele hacer por esto que está explicando muy bien Dani en las placas, por el artículo de del reglamento o en realidad de la Constitución. Sí, sí, sí. También es como que se cruza un poco con el pedido de varios diputados de que vengan varios Exactamente. legisladores. El tema es si se va a perder ese tiempo que quede, digamos, luego de que venga Francos, que va a venir a hablar de muchas cuestiones en general del país o va a responder todas las preguntas que le hagan, si después, como dice Dani, se va a perder como esa importancia, eso de remarcar puntualmente el caso Libra para que continúe el pedido de los legisladores, haya una sesión Pasa que especial ahí- pedida por ese tema y se apruebe. Ahí yo supongo que, digamos, no sé qué dice el reglamento al respecto, pero ahí yo supongo que es como cuando se pide la comparecencia de cualquier funcionario, bueno, podés preguntarle sobre cualquier cosa. Por algo existe una formalidad de bueno, esta persona viene para esto. Por ejemplo, salvando las recontras distancias. Cuando se pide en una determinada comisión, me acuerdo particularmente la de juicio político, Sí. que tardó como en poder ordenarse el funcionamiento. Entonces venía Gonza y tenía que contar algo. Pero el testimonio de Gonza, claramente, había 7 expedientes, creo que eran los de juicio político. Y eran varios, en su momento eran todos sobre la Corte. Claro, ¿A pero eso te referís? eran 7 distintos. Sí, estoy hablando del juicio Sí, sí, político sí, con la el juicio corte, de la Corte. exacto. Sí, sí. Creo que eran 7 expedientes, no me acuerdo, pero vamos a suponer que eran 7. Vos venías, tenías que dar testimonio y vos no te podías negar a eso. Pero ahora, ¿sobre qué de todo te pregunto? Pero no te puedo preguntar lo que yo quiero cuando yo quiero, porque por algo, digamos, existe bueno, usted tiene que venir, se conforma esta comisión, el propósito es que cuente tal o cual cosa, si no, digamos, se convierte en una conferencia de prensa. ¿Te acordás, Meli, que había muchos, había un artículo puntualmente en el cual se apoyaban muchos para no responder? Sí, ¿Te acordás? sí. Que muchos diputados decían, en un momento ya desde el Sí, bloque de sí, Unión sí, por la tenés Patria razón. decían, entonces ¿para qué No, vienen? no era un momento de artículo, blanco? era que no entorpeciera una investigación de la justicia, digamos, que no se revelara algo que podría llegar a entorpecer la investigación, el curso que seguía la justicia sobre algunas cuestiones concretas que tenían que ver, por ejemplo, el fallo 2x1. ¿Te acordás? Sí, también todo lo vinculado a la obra social. Claro. De la Corte Suprema. Yo digo, ¿te acordás? Porque vos también seguro lo cubriste, pero bueno, nosotros estábamos acá en el canal. Pero ahí no sé cómo funciona. Vos le podés preguntar sobre cualquier cosa, supongo. A ver, hasta ahora lo que viene sucediendo es que el Ejecutivo, por supuesto, que descarta las preguntas que son repetidas, como siempre suelen hacer. Que yo tenga el recuerdo, no sé si hubo algún reclamo en relación a si Guillermo Francos quiso o no quiso responder algo, la verdad. Pero en principio no habría problema en que el jefe de gabinete responda a las preguntas que le parezcan pertinentes sobre el caso Libra. La cuestión acá, que es clave, es que el tema del caso Libra, en realidad, no tiene que ver con el jefe de gabinete en sí. Él vendría al Congreso como justamente un interlocutor, justamente para defender la gestión del presidente Javier Milei ante el Congreso. Y por supuesto que al ver
tenido una repercusión muy importante, no solamente a nivel político, sino también en la justicia, corresponde que le pregunten al respecto. Por eso también quieren impulsar una interpelación al jefe de gabinete. Pero él no está directamente vinculado con la cuestión del caso Libra. Él estaría defendiendo o explicando desde la cuestión más administrativa cuál fue el rol de el Estado frente a la situación de la criptoestafa. Habría que ver si después también la oposición se siente con que las explicaciones que dé el jefe de gabinete son suficientes. Claro. Ahora, la realidad es que no habría en este momento, por hoy, un respaldo importante para avanzar con ningún otro de los pedidos. De hecho, la interpelación al jefe de gabinete, a pesar de que no es un protagonista de la criptoestafa y del escándalo de la cripto, como sí lo es, por ejemplo, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, como sí también lo es el ministro de Justicia, Mariano Acuña Libarona, otra interpelación que piden. ¿Por qué? Por esa entrevista en la que el presidente menciona a Acuña Libarona como un posible defensor personal. Sí, de lo que son las causas que están no solamente en la Argentina, sino en Estados Unidos también. Y después también al vocero presidencial, Manuel Adorni, por haber promovido ese famoso tuit cuando se dio ese viernes que el presidente promueve esta criptomoneda que al final podría haber resultado en una estafa. Entonces, el jefe de gabinete sería como la propuesta más amigable, si se quiere, para llevar adelante esta investigación a nivel parlamentaria. No hay, por lo pronto, apoyo para ninguna de las otras interpelaciones. Tenés, por ejemplo, que a la de Guillermo Francos, que sería como una especie de negociación que tienen los dialoguistas con el Ejecutivo de que se termine resolviendo con él. Tenés a la Unión Cívica Radical que podría apoyar eso. Y tenés al grueso de Encuentro Federal también. Después hay otros diputados de Encuentro Federal más acérrimos en... No, citemos a Karina Milei, citemos a Acuña, citemos a Adorni. Después también, te estoy hablando de Margarita Stolbizer, estoy hablando de Massot, estoy hablando de, por supuesto, Esteban Paulón. Ahora, después tenés al peronismo que le pide a Luis Caputo, el ministro de Economía también, con la izquierda, que quieren que el ministro de Economía venga a dar explicaciones también. Se trata de otro funcionario que no tendría que ver con el caso Libra y que no ha venido al Congreso ni siquiera para explicar las cuestiones que tienen que ver con su cartera, pero es lo que están pidiendo, ¿no? Ahora, no parece haber respaldo suficiente. El de Guillermo Franco sería como el resultado más viable de lo que fuera esa eventual sesión. El plato fuerte de la oposición, de todos modos, si vamos a la placa número 4, es justamente el pedido de crear una comisión investigadora. Entonces, la comisión investigadora, que recordemos que fracasó en el intento del Senado de ser creada, es como la medida más extrema en el menú de opciones que hay, de los dictámenes que hay, que tampoco pareciera tener quórum. Hay una duda muy importante con respecto de qué va a hacer Oscar Sago. Recordemos que Oscar Sago, y su bloque de 3 del MID, él impulsó una comisión bicameral investigadora. Él está a favor de que se investigue la justicia. Que se investigue acá en el Congreso. Por otro lado tenés, pero igual su relación con el gobierno últimamente mejoró. Habría que ver si él termina votando o no la comisión investigadora que impulsa Democracia para Siempre. Pero por otro lado tenés a la coalición cívica, al Grueso de Encuentro Federal, a la Unión Cívica Radical, al PRO, que no quieren apoyar la medida de, que el Congreso investigue esto. De hecho, la coalición cívica fue como el bloque más abierto en decir, no, para nosotros tiene que investigarlo esto en el ámbito de la justicia. Pero al ser claramente una avanzada opositora, hay muchos que no quieren darle este gesto. ¿Qué es lo que están planeando desde la oposición? Incluir en el temario el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para 2 cuestiones clave, que son, por un lado, la reforma previsional que hemos mencionado, que empezaron a tratar en estas últimas semanas. La Comisión de Presupuesto tiene que tratar todos estos proyectos. Esta comisión, estos proyectos fueron avanzando en la comisión de Gabriela Brauer de Koning, ¿no? La de Seguridad Social. Pero también tiene ese giro de presupuesto, necesita para dictaminar las firmas de la comisión de José Luis Espert.
y hasta que él no la convoque, entonces los proyectos no avanzarían. Entonces hay mucho consenso con respecto de el tema de la moratoria, la reforma previsional, que incluso impulsan los radicales e Innovación Federal. Entonces creen que incluyendo el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto para este tema podría conseguir el quórum de otros sectores políticos que estén a favor de este emplazamiento, pero no de todo el resto de los proyectos por Libra. De todos modos, Libra se incluiría en el temario también. Claro. Por otro lado, también el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto iría para la declaración de la emergencia en discapacidad. Otro tema que también puede tener muchísimo consenso. Al incluir estas dos cuestiones en el temario, además del caso Libra, podrían asegurarse los 129 para el quórum. Recordemos que cuando fue el primer intento para emplazar las comisiones para tratar los proyectos previsionales, consiguieron 124. No consiguieron el quórum, pero estuvieron muy cerca. Entonces, bueno, hay una idea, están trabajando esta convocatoria que sería para la semana que viene, que sería antes de que venga el jefe de gabinete. Hay que ver si eso termina resolviéndose. ¿Tiene fecha la visita del jefe de gabinete? Todavía no tiene fecha la visita, lo que sí dejaron trascender que va a ser durante la segunda quincena del mes de abril. Así que querería decir para la tercera semana. Respecto a lo que dice reglamentariamente, que es un poco lo que estábamos debatiendo y que también trajo a la mesa con las placas Dani, lo que dice el artículo 101 es que el jefe de gabinete de ministros tiene que venir a dar un informe de la gestión, pero sin perjuicio de lo que dice el artículo 71. Que el artículo 71 lo que dice es que salió si muy de abogado, sin perjuicio. Sí, es verdad. Porque lo leí exactamente y me lo traté de memorizar. Pero lo que dice es que los legisladores pueden exigir la posibilidad de que venga a dar explicaciones, pero por algún caso específico. Es decir, que más allá del sería el caso. Claro, por eso, más allá del informe de gestión, vamos puntualmente a lo que estábamos hablando. Respecto a las preguntas, ¿qué preguntas podría responder? Entiendo que si nace una pregunta en donde creen que Guillermo Franco debe dar una explicación por un caso puntual que trascendió, como el de la criptomoneda Libra, y posiblemente sí lo pueda o lo tenga que responder, o eso es lo que esperan los legisladores. Hay que decir que justamente... tenía todo esa acomodada esto. Pero vale la aclaración que se avalan más en el artículo 71 que en el propio 101 a la hora de pensar qué preguntas tiene o debe responder. Sí. Que se le reconoce a Guillermo Franco ser una persona siempre muy predispuesta desde el punto de vista político al diálogo, a las respuestas, es un ministro que todo el mundo le reconoce, da la cara, ¿no? Desde antes que Milei sea presidente. Sí, obvio, porque además viene y aparte un poco de también la formación política y conoce el valor que tiene este intercambio que se va a producir entre un representante del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Aparte el rol de Guillermo Franco, en línea con lo que estaba mencionando al principio cuando hablaba de que cuando fue la visita en el Senado, que se dio también en un contexto de tensión por el tema de Villarroel puntualmente, acá pasa lo mismo. Él en algún punto cumple ese rol de poner paños fríos a cualquier tipo de tensión, a cualquier tipo de situación que puede llegar a romper el presidente, en este caso con el Congreso, ¿no? O con distintas figuras políticas. Él siempre cumple ese rol de, en algún punto, como desdramatizar también un poco las cuestiones de violencia o cuestiones de discusiones, o sea, una cuestión así de polémica. La verdad es que ese siempre fue el rol de Guillermo, justamente por eso él no tiene problema en venir al Congreso a dar explicaciones de lo que tenga que dar, porque ese es el rol que él ocupa dentro de lo que es el gobierno de Javier Milei, ¿no? El rol de justamente tener ese diálogo con el que tenga que tenerlo, ya sea opositor o no. Inclusive, no sé si se acuerdan, cuando era mencionado como posible ministro del Interior. Él fue ministro del Interior. Claro, en la primera elección, digamos, de las tres que hubo, recordemos que él fue la voz cantante o el vocero o la persona que tomó la palabra junto en ese momento con Ramiro Marra en el búnker de la Libertad Avanza cuando se estaban dando las elecciones y se estaba cerrando en el horario de las 18 la posibilidad de que la gente vaya a votar. Sí. Ya desde ese entonces, desde antes de que se supiese que el tema es que la oposición quiere la palabra interpelación. La oposición en algún punto acá lo que quieren hacer es ese gesto de nosotros hicimos algo. El tema es el dilema. Nosotros
produjimos la citación de este funcionario para que venga específicamente por esto. Por eso decía yo, digamos, por más que Francos tenga la predisposición de responder, no es lo mismo el impacto mediático que eso produce. Sí, ¿no? Ellos quieren el gesto político de decir, nosotros estamos pidiendo que vengan porque nosotros queremos investigar esto, nosotros queremos explicaciones. Y el Congreso no se quedó de brazos cruzados. Exactamente, más después del fracaso del Senado. El tema es que el dilema es, si no tienen consenso y no tienen los votos para avanzar con ninguna de las propuestas, ¿vale la pena sentarse y pedir una sesión sabiendo que se va a rechazar todo y hacer como quedó como el Senado, que lo intentaron votar y no lo lograron? O también al mismo tiempo dicen, si no convocamos nunca la sesión, no pedimos que se trate, queda como que tampoco hicimos nada, porque ese es el dilema que tienen. Por eso están trabajando en pedirla. La última información que yo tenía es que la van a pedir, pero bueno, todavía no trascendió. Se ve que están trabajando a ver bien cómo termina delineándose esa estrategia para conseguir el quórum. Sería para la semana que viene, por lo pronto sería antes, por supuesto, de que venga el jefe de gabinete. Habría que ver si eso se termina cumpliendo. Bien, gracias, Dani. Bueno, la fecha todavía no está. Después lo que segunda quincena de abril. Después lo que se conoce siempre es como la dinámica, si se le pueden adelantar preguntas, si responde por temas o no, o se hace un informe y después elige qué responde de manera oral y qué elige las preguntas ya fueron enviadas por escrito, claro. Pero bueno, como dice Dani, después está todo el trabajo de, digamos, editar, no en el sentido de eliminar, sino de agrupar, esa sería la palabra mejor. Agrupar cuántas hay, claro, ¿viste? Sobre el tema comedores, bueno, cuántas, sobre el tema Bahía Blanca. Recordemos Fondo que monetario, el acuerdo. El jefe de gabinete, supuestamente el acuerdo tendría que estar cerrándose para esa fecha. Tal cual. Bueno, hacemos una primera pausa. En un ratito les contamos cómo seguimos y cuál es la actividad prevista y la atención puesta en el plato fuerte que hay para el día de hoy, que es la sesión en el Senado con el tema de los pliegos de los jueces. Todo eso en un ratito. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? Estamos de regreso después de la pausa y a las 2 de la tarde está prevista una sesión clave en el Senado. Hay que ver si se logra reunir quórum. Ahí empezaron a hablar algunos senadores diciendo lo que piensan hacer respecto de si van a bajar o no van a bajar el recinto. Estamos hablando de una sesión que va a tener que votar los pliegos de los jueces designados por decreto, Ariel Lijo y García Mansilla. De García Mansilla en realidad lo que sabemos es que ya es de alguna manera juez, porque desde febrero, de alguna manera no, ya es juez. Y de hecho, cuando fue la apertura de las sesiones legislativas, el 1 de marzo, estuvo acá como un miembro de la Corte Suprema. El asunto es que para muchos senadores se trata de un atropello a la independencia de los poderes porque fueron designados por decreto y este es el debate o la resistencia, independientemente de los nombres que se candidatean. Y ahí hay que ver qué es lo que pasa si efectivamente, digamos, no se convalida ese decreto y se rechaza. Podría darse el caso de que siga, García Mansilla
siendo juez hasta noviembre, ¿no? Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Y también, en ese sentido, algo que hablábamos esta semana, no me acuerdo si era con Jessy o con quien lo conversábamos o con Tenés Débora. tantos columnistas en tu programa. Pero bueno, lo hablábamos con algunos de los miembros del equipo, era si le toca tomar una decisión como juez y su postulación por parte de uno de los poderes del Estado fue rechazado, bueno, ¿qué impacto tiene eso para lo que defina de aquí en adelante una corte, perdón, Claro, una en los corte fallos. que, bueno, de alguna manera es la resistir su legitimidad funcionamiento? sí, Claro, que la tiene su legitimidad. legitimidad cuestionada. Vale aclarar una cosa que es muy importante por las dudas. No se convalida o no se convalida el decreto que lo designa en comisión, porque ese decreto no debe pasar por el Congreso. O sea, el decreto del presidente Javier Milei para designar a los jueces ante la Corte Suprema de Justicia no debe ser ni aprobado ni rechazado por el Congreso. Lo que se puede tratar son los pliegos. Ah, está bien, está bien. Es una aclaración está importante bien, sí, porque en un momento se habló, ¿no?, de si se aprobaba o se rechazaban los decretos de los jueces. No se trata. Pero está bien la y ahí aclaración. es donde el presidente, el gobierno y la Corte en algún punto, según lo que estuvieron adelantando los escritos que presentó, bueno, Manuel García Mansilla defendiendo su postulación, su designación por decreto ante la justicia. Y él mismo rechazó la designación del hijo. Él lo que rechazó es que asuma el hijo por decreto frente a la Corte Suprema sin haber renunciado al juzgado federal número 4 Comodoro Pi, porque decían no podés estar en un juzgado, pertenecer a un juzgado y al mismo tiempo pertenecer a la Corte Suprema. Yo creo que fue un gesto, Meli, para que justamente el hijo pueda proceder con la aprobación del Senado sin ninguna rispidez con los senadores, porque si él aceptaba, si él renunciaba y asumía por decreto, es como que él en algún punto se cruzaba con la postura de los senadores de justamente rechazar cualquier pliego de los que acepten asumir por decreto. Algo que me parece muy importante mencionar: hay muchísimos críticos de Mansilla por haber aceptado asumir por decreto, ¿no? Dentro de esos críticos, es muy probable que igualmente hoy, o sea, la realidad es que la sesión Pero va a se haber impulsó. quórum. Yo creo que sí, Meli. Ahora te cuento lo que estuve averiguando durante esta mañana. Una mañana muy movida en el Senado a todo esto. Pero lo que sí es, a ver, la sesión de hoy lo que tiene por objetivo es rechazar a García Mansilla por haber aceptado ser designado en comisión. Ahora, muchos de los críticos de Mansilla, que no son del peronismo, ¿no? Pero que en realidad son críticos porque aceptó asumir en estas condiciones, no porque estaban en contra de su idoneidad ante la Corte Suprema, no estaban en contra de su pliego, pero dijeron, bueno, nosotros tenemos que rechazarlo porque asumió por decreto. O sea, por la forma y no por el fondo. Claro, no porque no lo crean idóneo. Había esa reacción del Senado de defender la institución de alguna forma, ¿no? Por esto que mencionabas vos, de que se lo sienten como un atropello de las instituciones, por más que igual es una herramienta 100% constitucional la del presidente. Sí, por supuesto, no es una designación inconstitucional. Sí. Ahora, mira, estaba leyendo, perdóname, algunas derivaciones. Por ejemplo, Luis Juez ya dijo que no va a dar quórum. La senadora Carolina Lozada de Juntos por el Cambio dijo que no se va a convalidar, algo que es una falta de respeto hacia las instituciones. Sí. No corresponde. O sea que va a dar quórum. Ahora les cuento bien la situación de cada bloque. Claro, pero es que, por ejemplo, le preguntan, ¿es una decisión suya o es una decisión del bloque? No. Yo entiendo que el bloque, o sea, el PRO va a tomar la misma postura, pero yo estoy hablando por mí. Yo no voy a convalidar esto, por lo mismo que decía recién. Carolina Lozada igual es de la UCR. O de Juli Juez estás hablando. No, de Carolina Lozada. Entonces va a dar quórum. Ella dice que no, que ella no va a convalidar, que... No. Bueno, no sé si va a dar quórum, está bien tu pregunta. La Unión Cívica Radical ¿tienen libertad, para empezar, ¿tienen libertad de acción? La Unión Cívica Radical tuvo una reunión de bloque hoy a la mañana. Lo que trascendió es que lo que ellos le plantean al gobierno, recordemos que Eduardo Vichy, senador jefe de bloque de la Unión Cívica Radical, estuvo en Casa Rosada ayer antes de ayer creo que fue, para hablar con el asesor presidencial Santiago Caputo y el segundo de Justicia Sebastián Amerio y volver a
reiterar el pedido de que retiren los pliegos. Porque lo que la UCR y el PRO le pidieron al Ejecutivo es que retiren los pliegos. Perdón, Carolina Lozada es del PRO. No, Carolina del Lozada es de la UCR. Unión Cívica Radical. ¿Así segurísima lo que me estás Estoy diciendo? muy segura, sí. Sí, sí, Es de la UCR, para mí es PRO, Carolina Lozada. No, de la Unión Cívica Radical. Ok, bueno, está bien, perfecto. Ella, la Unión Cívica Radical, junto al PRO, lo que le propusieron al Ejecutivo es que retire los pliegos. Ok. Entonces, lo que en algún punto dejaron trascender es, si no retiran los pliegos, que es lo que nosotros estamos proponiendo, nosotros vamos a bajar y vamos a dar quórum. ¿Qué van a hacer los que son más afines al Ejecutivo? Porque tenés, por ejemplo, a Eduardo Vichy, justamente a Víctor Zimmerman. Entonces, ahí hay una cuestión de si van a ser los 13, pero como mínimo, el piso de la cantidad de radicales que bajarían a dar quórum serían 10. El PRO, Mauricio Macri bajó la orden de que vayan a dar quórum. Ok. ¿Qué pasa? Luis Juez es uno de los que está en contra de dar quórum porque dice no le quiero dar quórum al kirchnerismo. Ok. Es una sesión que la pide Unión por la Patria. Unión por la Patria tendría que ser el que se encargue de reunir el quórum. Eso no significa que después no pueda bajar y votar, obviamente. No, claro, pero estamos hablando de construir el quórum. Estamos hablando de construir el quórum, que es como lo que el gobierno estaría buscando en estas últimas horas que no suceda. ¿Para qué? Para postergar lo inevitable. Porque si no se reúnen hoy, se van a reunir en la semana que viene o si no la otra semana. Un poco también me parece a mí que Pero la semana que viene sería postergarlo para que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de tener este fracaso en el Senado que es asegurado, porque si hay quórum se caen los dos pliegos. Entonces, un poco también es eso, ¿no? Postergarlo inevitable, pero postergarlo para que sea en un momento donde no esté tan caliente la agenda con el FMI. Ahora, no pareciera en este momento, a estas horas, todo puede cambiar en 2 minutos, porque esto es así, pero por ahora no hay chances de que no haya quórum. Hasta el PRO va a bajar, del PRO van a ser como un mínimo de 5, según me dijeron. Sí. Son 7. Hay algunas dudas, pero la mayoría va a bajar por orden de, reitero, Mauricio Macri. Así que el PRO y la UCR, en el grueso de los dos bloques más importantes para el oficialismo, los más aliados del oficialismo, estarían dando quórum hoy para la sesión que busca rechazar los pliegos. ¿Cómo van a votar después? Ese es el tema. El senador Pablo Blanco de la UCR, y si estoy bien con la UCR, Sí, UCR. dijo, va a haber sesión, va a haber quórum y se van a rechazar los pliegos. Exacto. A ver, ¿quién más? Porque están hablando todos. Recordemos que si hay algo también importante e interesante que hay que sumar a lo que decía Dani, es que el propio García Mansilla fue quien dijo que no aceptaría en esos términos el hecho de poder formar parte de la Corte Suprema, ¿no? Ahí está el tema de lo que yo les quería contar antes de meterme en el poroteo del quórum, es justamente eso. Muchos criticaron eso de Mansilla. Y claro. Pero Mansilla llamó por teléfono a los senadores y a muchos los convenció de por qué aceptó ser designado por decreto. Lo que él explica es que cuando él dijo que no aceptaría asumir por decreto, se refería a un contexto determinado que tenía que ver con los decretos de Mauricio Macri en ese momento, que es completamente distinto al de ahora. Entonces, ¿por qué es distinto? Porque primero que la vacante de Maqueda se deliberó durante el receso del Senado. También recordemos que estaba el Senado en receso... estaba el Senado en receso cuando fue la designación por decreto y el Ejecutivo... extraordinarias. No, fueron las extraordinarias. El Ejecutivo pidió la sesión por los jueces. No se le quisieron dar quórum y esa semana de receso, entre que terminaron las extraordinarias y empezaron las ordinarias, ahí fue cuando metieron los pliegos. Entonces, se cumplieron todas las condiciones que la Constitución pide para que se designen por decreto los jueces. Eso es lo que plantean los que defienden la designación en comisión. Bien. ¿Qué pasa? Él habló de cómo lo había tomado la sociedad en ese momento era un contexto completamente distinto. Ahora, esto convenció a algunos senadores y hay algunos críticos no de la candidatura de Mansilla, críticos de la designación por decreto de Mansilla, que igual están pensando ahora, a últimas horas, antes de la sesión, de votar a favor de Mansilla. No va a alcanzar. Estoy hablando de los radicales, algunos radicales, y estoy hablando del PRO. El PRO va a votar de lleno en contra de Ariel Dijo.
de seguro. Van a haber divisiones por Mansilla, van a haber luces verdes para Mansilla, no van a alcanzar, necesitan 2/3 de los presentes y tenés a Unión por la Patria que tiene una división importante sobre cómo va a votar con Lijo, Claro. porque van a haber votos a favor. Con Mansilla de cuajo sería en rechazo. Ahora, ¿cuántos van a bajar a dar quórum de Unión por la Patria? Esa es la gran incógnita. Porque ya sabemos cómo va a actuar la UCR, más o menos, ¿no? Recordemos que todo cambia. Y el PRO... Aprobar los dos, aprobar uno, aprobar ninguno. Mira, yo te diría, Meli, que no llegan a aprobarse ninguno de los dos. Bien. Es el panorama que aparte ya no solamente lo dicen los propios senadores, lo dicen los números, sino que hasta lo dice el gobierno. Toda la semana dijeron, sí, ya sabemos que se van a rechazar. Sí. Por eso están buscando bajar el quórum. Porque si hay quórum, se estarían rechazando los dos pliegos. Sí. Entonces, bueno, y ¿cuál es un es mensaje. el mensaje? Claro, ¿y qué va a pasar después? Esa es la gran pregunta. Muchos senadores que tienen afinidad, que tienen cercanía con Mansilla, lo que dicen es que ellos creen que lo más probable es que Mansilla renuncie en su cargo ante la Corte Suprema de Justicia si tiene el rechazo del Senado. Por una cuestión escuché de... lo contrario. Bueno, porque según quién te lo dice, pero yo escuché lo contrario. Es una interpretación, él nunca Dicen dijo que que iba él a va hacer. a seguir ahí hasta noviembre. No, Claro. lo que pasa es que lo que el Ejecutivo interpreta y que la Corte en algún punto lo avala al tomarle juramento a Mansilla es que su designación en comisión es válida hasta el 30 de noviembre. Aunque el Senado lo rechace. Claro. Esa es una interpretación jurídica. Es que la interpretación ¿Qué es verdad, puede pero lo que hacer pasa Mansilla? es que qué es lo que termina, cuál es el mensaje que subyace si sucede que le rechazan el pliego y él continúa Claro, como integrante. para que O no sea, él haya está como- avalado para seguir Una siendo cuestión miembro de la ética, Por Corte. una cuestión ética, por Claro. una cuestión de que no se haya, a ver, que no se cuestione después que una Cámara Federal no le quiera tomar una sentencia a la Corte Suprema, para Sí. que no haya una crisis de las instituciones. Lo que interpretan algunos que lo conocen a Mansilla y que confían en su criterio ético es que muy probablemente renuncie para que justamente no pase esto. Y para que también Pero el haya- Ejecutivo no pretende, o sea, el Ejecutivo, en línea con lo que decías recién, Mary, es eso. Lo que ellos interpretan es, corresponde que se quede hasta el 30 Sí, de noviembre. corresponde. Lo que pasa es que ahí es lo que decís vos. Ahora vamos a escuchar lo que dice la diputada Campagnoli, que es interesante sobre esto. Y la parte ética. Y la valorización que después va a haber sobre esas decisiones que tome una corte que tiene un integrante cuestionado, puesto en duda, en una zona gris o lo que quieras, aunque el reglamento y la Constitución te lo dé por ingresado a la Corte. Si no, él no habría estado ahí en la apertura de las sesiones legislativas como un miembro de la Corte, porque de hecho lo es. Escuchamos a la diputada Campagnoli sobre este tema. La situación institucional es grave en varios aspectos, pero refiriéndonos especialmente al caso de los pliegos del Senado, los escuchaba recién a ustedes que el comentarista anterior, el periodista anterior, que decía que el hijo cuenta con 10 o 14 votos. Es increíble que en una Argentina con base de derecho, en el Estado de Derecho, una persona tan impresentable como el juez Lijo, una persona que extorsiona a los políticos porque es evidente que los senadores lo han dicho, no, che, a ver si no lo votamos y después él nos inventa causas. Es decir, que estemos debatiendo que una persona de esa calaña pueda llegar a la Corte, habla muy mal de este momento que estamos atravesando institucionalmente en la Argentina. Y más llama la atención que el presidente Milei lo haya postulado, sobre todo porque, si no estoy equivocada, según me he informado, el juez Lijo es el que tiene la causa anterior al CryptoGate, que tuvo el entonces diputado Milei por una situación similar a la de lo que pasó con el caso Libra, y que la causa la tiene el juez Lijo. Planchada, obviamente, como plancha todo, no solamente esto, sino que plancha todo, Lijo. Después, si querés, hablamos de la causa de Pepe, que lleva 19 años sin que la haya movido. Entonces, que un presidente haya postulado a la Corte a un juez que lo está investigando, ya eso solo nos debería poner en alerta y alarmarnos, porque es una violación a la ley de ética pública. Bien. Bueno, ahí estaba la palabra de la diputada Campagnoli. Bueno, sobre este tema. Gonza, ayer no porque no hubo programa, pero el martes, o no me acuerdo cuándo, habíamos hablado del tema de lo que dejó descrita la ley que lleva el nombre de Justina Locán, ¿no? Sobre la donación de los órganos. Eso fue como
un cambio en el paradigma de la donación de órganos, a donde todos somos donantes, salvo expresemos lo contrario. Pero vos nos contabas algo a propósito de esto. Exacto, porque el diputado Carlos D'Alessandro, diputado de la provincia de San Luis y de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa que, como ven en pantalla, tuvo el acompañamiento de varios integrantes de diferentes bloques, inclusive Unión por la Patria, como verán allí en pantalla, el apoyo, la banca de Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, así como también de 9 diputados de su bancada, entre ellos, por ejemplo, Lilia Lemoine, entre ellos Manuel Quintar, el titular de la Comisión de Justicia, diputados Arjol y Campero de la UCR, diputados que están dentro de este bloque de 4 o 5. El otro día hablábamos justamente de esta fragmentación que ha tenido a la hora de la votación de los 5 diputados que, recordemos, han votado por parte de la UCR a favor en la ley de bases y que han marcado por lo menos ese alineamiento con el gobierno nacional. Margarita Stolbizer y Esteban Paulón de Encuentro Federal. Aquí encontramos obviamente un punto bastante particular, ¿no? El apoyo de Margarita Stolbizer, que en este sentido es mucho más abierta a la hora de apoyar proyectos de diferentes bancadas, pero aquí encontramos el voto, la firma de Esteban Paulón, que es un diputado socialista dentro del bloque de Miguel Ángel Pichetto, pero claro, también vemos el nombre, como decíamos, de Ramiro Gutiérrez. El tema es que acá estamos hablando de un tema muy importante, de mucha urgencia, porque hablamos de muchos niños que están esperando la donación, un órgano para salvar su vida, sobre todo en el área pediátrica, algo que realmente preocupa mucho a sus padres. Carlos D'Alessandro ha realizado una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, en donde, bueno, contó un poco la situación respecto a la situación de Inés, que es una niña muy chiquita de 11 meses que está esperando justamente un corazón para poder salvar su vida. Y se encuentran, claro, los padres en el medio de todo el andar tan doloroso, de mucha preocupación, de mucha tensión, porque no es sencillo que pueda llegar a tener un órgano donado. Encuentran complicaciones, encuentran trabas y también obviamente encuentran la posibilidad de modificar algunas cuestiones dentro de la ley para que haya ciertas facilidades. Bueno, en este caso lo que propone Carlos D'Alessandro es la modificación de 3 artículos de la ley 27.447, que es la ley que conocemos desde hace ya unos años atrás como la ley que, bueno, dentro de un marco jurídico marca oficialmente como país, la Argentina, cuáles son las personas que son donantes. Sí. Y también al mismo tiempo, dentro de la ley te puedes encontrar, bueno, si vos, por ejemplo, Meli, a través de la ley Justina, ¿no? Todos somos donantes, una vez que fallecemos. Para poder, por ejemplo, dejar en claro que vos no querés ser donante, lo podés hacer, por ejemplo, en tu documento, en tu DNI, cuando vas a hacer la respectiva actualización y demás. Bueno, vamos a empezar a repasar los puntos importantes y vamos al grano de cuál es justamente la modificación que se busca con esta ley. Fíjense, edad mínima para manifestar la voluntad tanto afirmativa como negativa de los niños o de las personas en realidad. En este caso, actualmente es para los mayores de 18 años, es decir, los mayores de 18 años pueden dejar efectiva su voluntad, tanto afirmativa como negativa, para donar sus órganos. No entiendo algo. Sí. Todos somos donantes, salvo expresemos lo contrario, y eso corre para todos sin discriminación de edad. Eso... O sea, si hoy fallece un niño... Hablando del fallecimiento de las personas. Sí, claro. Obviamente. Estamos hablando de los donantes. Fallece un niño de 5 años. Exactamente. Su mamá y su papá no dicen nada, el niño es donante. Claro, el problema es que ahí los progenitores son los que tienen que dejar marcada la postura del niño. Sí. Pero aquí lo que se quiere modificar es justamente la edad para que puedan manifestarse los propios niños en este sentido. Adelantar adelantar. Actualmente esa autonomía, digamos. Claro, la autonomía. Actualmente es para mayores de 18 años. Okay. Lo que se busca modificar es
a los 16 años, es decir, que aquellos menores de edad, es decir, menores de 18, pero mayores de 16, ¿se entiende? En el rango entre los 16 años y los 18, sí, que puedan manifestar su voluntad, tanto negativa como afirmativa, y que no dependa, lógicamente, de los progenitores. ¿Pero y esto por qué? Bueno, esto porque lo que hace es poder generar mayor cantidad de órganos que puedan llegar a ser donados a la hora de una urgencia, como en el sector pediátrico, que hay muchas complicaciones. Perdón, entonces no estoy entendiendo. Voy de nuevo. Se supone que justamente lo que permitió la ley Justina, sí, es que no haya que expresar la voluntad de donar, sino que hay que expresar la voluntad de no donar. De no donar. Entonces, ¿qué es? O sea, y eso ya generó que haya más donantes. Sí. ¿Cuál es, digamos, por qué entonces aparece este proyecto de ley? ¿Qué se encontró? ¿Cuál es la situación que no termina de estar resuelta con la ley Justina? No, en realidad, en principio es esta autonomía a partir de los 16 años, más allá de ser menor de edad entre los 16 y los 18 años. Perfecto. Y aquí lo que vamos a seguir repasando son puntos importantes para terminar de entender el proyecto. En la siguiente placa... Va a tener que meterle. Exactamente. Si manifiesta voluntad afirmativa, esto puede ser expresado por un menor de edad mayor de 16 años, ¿sí? Para que ya quede clarificada esta cuestión. Solamente puede ser revocada por una resolución judicial. Vamos a suponer en el caso de que un niño decida, siendo menor de edad, o sea, menor de 18, pero mayor de 16, decida, por ejemplo, dejar afirmativamente o negativamente su postura, puede ser revocada en casos de que tenga algún problema vinculado a la salud mental, a su capacidad o integridad psicofísica del menor. Bien. Y ahí es donde también empieza a jugar el rol de los padres. Fíjense, en este sentido, y para tener en claro técnicamente, los organismos que están a cargo justamente para dejar por la afirmativa o la negativa esta decisión o esta voluntad, en realidad son el Registro Nacional de las Personas, que es el RENAPED, registros del Estado Civil y capacidad de las personas, que solicitan justamente a los progenitores su manifestación de voluntad sobre la donación del menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Acá estamos hablando de que se solicita en estos casos a los progenitores cuando son menores de edad, ¿sí? Menores de edad, pero menores de 16 años también. Claro. Lo que se busca es esa franja etaria entre los 16 y los 18 para que tomen sus propias decisiones. No tenemos tiempo, pero básicamente este es el proyecto. Más adelante vamos a ver, Meli, si podemos también tener la oportunidad de hablar en primera persona o con el diputado Carlos D'Alessandro o con el padre de Inés para entender un poco más el qué se busca específicamente con este proyecto. Pero está clarísimo con todo el resumen que nos trajiste, Gonza. Gracias. Gracias, Meli. Bueno, gracias, Dani. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos mañana. Acá estaremos para contarles toda la información del Congreso y nos quedamos con los ojos puestos, obviamente, en lo que va a pasar hoy en el Senado de la Nación. Ya llega Mauricio cantando con todo el equipo. Chau.